¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que vean este video. Cerramos esta semana compleja, complicada por muchos asuntos técnicos, pero bueno, ya el lunes regresamos a las 11 de la mañana en vivo. Oigan, a ver, la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que no le salió a aquellos y aquellas que buscaban generar el caos en nuestro país, que buscaban generar una imagen de destrucción en México, que buscaban apagar la alegría del inicio de una Copa del Mundo. Ayer hubo manifestaciones por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, por parte de madres buscadoras, por parte de estudiantes también de la UNAM que denunciaban un mundial excluyente. Apareció la manifestación bajo este concepto del bloque negro, ¿no? Que actuó como siempre ha estado actuando, que fueron los que tuvieron el episodio más violento, digámoslo así, con los elementos policíacos. Hubo denuncias de que a estudiantes que no estaban participando en actos violentos se les agredió. Y por supuesto, también hoy ya el reportero Gaspar Vela de Milenio da cuenta de que varias casas de campaña de las entes han estado retirando del Zócalo de la Ciudad de México, bueno, del centro, perdón usted, del centro de la Ciudad de México. Vamos a platicar de todo ello porque, por supuesto, también ayer, como lo sabemos, pues se presentó el tristemente famoso tío Richie en el Estadio Azteca. Un fracaso total, por donde se le quiera ver, y ahorita lo vamos a explicar. Ya hablamos en dos aspectos de esto ayer, pero hay un tercero que me parece que es importante destacar porque contó con el respaldo de la clase política, y pues no funcionó. Esa es la realidad de las cosas. Entonces me parece interesante, si les parece bien, ¿no? Que comencemos precisamente este video con la información y nos lanzamos con la opinión. Voy a separar, por supuesto, lo que es la declaración de la presidencia, el conflicto magisterial y la ultraderecha. Dice la presidenta hoy por la mañana en su mañanera, en esta nota que tomo de Alma Muñoz y Alonso Urrutia de La Jornada: no se cumplió lo que esperaban aquellos que querían mostrar que México estaba en caos, que no se iba a poder inaugurar la Copa Mundial de Fútbol, que no hay gobernabilidad, que hay violencia. La imagen al mundo es de alegría, felicidad, fue lo que subrayó la presidenta Claudia Sheinbaum. Aquí no hay persecución política para nadie, fue lo que remarcó en su conferencia de prensa. Insistió que ayer se dio el mejor grito de gol que hay en cualquier lugar del mundo, y eso fue lo que vio el mundo entero de México. Indicó que hay quienes se creen sus propias mentiras, pero la realidad es otra. El pueblo de México está contento. Al preguntarle sobre los insultos que recibió el empresario Ricardo Salinas Pliego al llegar al Estadio Ciudad de México, Estadio Azteca, destacó la visión de algunas personas, ¿no? Que se creen las mentiras de las redes, se creen sus propios bots, o sea, pagan millones y millones de pesos para que haya robots en las redes, para que hablen bien de la persona, y creen que en efecto esa es la popularidad que tienen. Pero no es así, hay que estar cerca del pueblo siempre para no irse a la estratosfera, fue lo que señaló la presidenta Sheinbaum. Le reiteró en esta nota, en este texto, basado en el reporte de Alma Muñoz y Alonso Urrutia de La Jornada, cubriendo la mañanera de este día, de este 12 de junio del 2026, ¿no? Em, ¿Qué fue lo que pasó fuera del estadio? Fuera del estadio hubo la manifestación, efectivamente, hubo diversas manifestaciones, entre ellas la de la CENTE, que fue una manifestación que ellos mismos anunciaron que sería pacífica. Lo mismo con Rosicela Rodríguez, así fue. La mayoría de los contingentes de la CENTE no actuaron en ningún momento de forma violenta. En realidad, ninguno de los contingentes reconocidos por la CENTE actuaron de forma violenta. Siempre habrá ciertas expresiones, por supuesto, pero en términos generales, ni la manifestación de la CENTE, ni la manifestación de las madres buscadoras, ni de los jóvenes de Ayotzinapa, padres y madres, fueron generadoras de algún tipo de enfrentamiento brutal, o un enfrentamiento como se acostumbra en otras épocas, como se ha visto ya en otras épocas. No sucedió. La gente entró al Estadio Azteca, la gente caminó por el Zócalo, se fue al Ángel a festejar, se movieron por el Fan Fest, los manifestantes también, incluso las madres buscadoras entraron al Fan Fest. Hubo por ahí sí dos situaciones que a mí en lo personal me parecen muy fuera de lugar. Cuando empezó a llover, un tipejo, ¿no? Un grupo de tipos que venían del Estadio Azteca,
totalmente insensibles, totalmente faltos de respeto. Agarraron una de las lonas que tenían las madres buscadoras en el Ángel y trataron de taparse con ellas. Reitero, puedes estar a favor o en contra, eso ya es de cada quien, por supuesto, y lo podemos cuestionar, debatir y demás, pero hay que respetar y me parece una falta de respeto muy grande tomar una lona de una persona desaparecida para taparte de la lluvia. Ahí sí me parece que ese tipo de personas les falta mucha sensibilidad social, les falta mucha empatía y sobre todo respeto hacia quienes actúan y se manifiestan. Eso me parece que está, desde mi punto de vista, inaceptable por parte de estas personas que trataron de hacer esto con esta manta. Em, por ahí hubo un pequeño conatito entre un grupo de madres buscadoras y unas personas que iban al estadio. eh, la persona que iba al estadio se molestó porque no lo dejaban pasar, las ofendió, ellas le respondieron muy duro, también dijo, ojalá nunca te desaparezcan a tu hijo, en fin. Pero fueron situaciones realmente normal, déjeme decirlo así, normales, no quiero minimizar ni relativizar, pero normales en un entorno, ¿no? Que por supuesto no puede pasar absolutamente limpio, pero que no tuvo, y esto por eso me gusta mucho me gusta mucho dimensionar, pero no tuvo para nada las consecuencias que estaban buscando los grupos de ultraderecha, esto sí, los grupos de ultraderecha, para generar un caos en la Ciudad de México. Toda la semana, personajes como Sergio Sarmiento, Carlos Marín, Pascal Beltrán, Ciro Gómez Leiva, Carlos Loret de Mola, Susana Oresti, Víctor Trujillo, Héctor de Mauleón, Jorge Fernández Menéndez, Javier Alatorre, Patricia Chapoy, periodistas deportivos como este señor Mauricio Imay, como John Sutcliffe, en fin, trataron de calentar las calles, trataron de calentar el ambiente, trataron de llevar esto al extremo, trataron de picarle la cresta a López Dóriga, trataron de picarle la cresta a las dos partes o a las tres partes en conflicto, ninguna cayó en el garlito, literalmente los ignoraron, el pueblo en general ignoró ese tipo de comentarios, ese tipo de narrativas que únicamente querían incidir en un ambiente de enfrentamiento, en un ambiente de competencia, de como si fueran contendientes, ¿no? En pocas palabras, eso no ocurrió, ¿no? La gente ignoró completamente una campaña sincronizada en medios de derecha, en influencias de derecha, en periodistas de derecha, quienes querían crear una situación verdaderamente dura, compleja. No les dio tiempo, no se les permitió tampoco involucrar a sus grupos de choque, que regularmente quieren aparecer, no se les dio esa posibilidad en ningún sentido por las vigilancias internas y externas, tanto del gobierno como de los manifestantes. Eh, que pueden estar enfrentados en este momento por toda esta discusión de la gente y el gobierno, pero queda claro que ninguno está del otro lado, desde mi punto de vista. Por supuesto, insisto, es mi punto de vista y no quiere decir que sea la verdad absoluta, pero sí queda claro que eso no funcionó. Y a lo que voy es esto, le doy más datitos y me voy al comentario, por cierto, para no postergarlo más. Ayer hubo 12, bueno, en 12 entidades hubo protestas de la gente, ¿no? En el contexto de la movilización por el partido inaugural de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Tomaron por más de 5 horas el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo allá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. También hubo incendio de llantas en la entrada de la terminal aérea. Hubo la ocupación de una planta de almacenamiento y distribución de petróleos mexicanos. En Sonora se apostaron en casetas de cobro de la carretera federal México 15 entre Hermosillo y Guaymas. En Sinaloa se manifestaron en los Mochis, en el municipio de Ahome, donde demandaron respuestas concretas al gobierno. También hubo acciones en Chihuahua, ¿no? Donde los maestros agrupados en la red de defensa magisterial liberaron 4 casetas de cobro en los municipios de Jiménez, Saucillo, Ahumada y la capital del estado. En Baja California, los maestros bloquearon la garita internacional de Mesa de Otay, al este de Tijuana. En Nayarit, unos 300 integrantes de la CENTE marcharon en Tepic, se concentraron en la plaza principal. En Guerrero, mentores de la coordinadora cerraron de nuevo sucursales bancarias, tiendas departamentales en Chilpancingo. En Acapulco volvieron a bloquear la costera Miguel Alemán a la altura del Zócalo de las 10 a las 12 horas más o menos. En la protesta se unieron afiliados al Colegio de Bachilleres. En Morelos, unos 30,000 miembros de la sección 19 y del movimiento magisterial de base marcharon precisamente en Cuernavaca, ¿no? Alrededor de casi 20,000
manifestantes. Las protestas de la gente se anunció que continuarían el día de hoy, incluso se han estado ya realizando algunas de ellas, pero esta nota de Gaspar Vela vale la pena darla a conocer. Gaspar incluso sube videos en donde efectivamente vemos cómo se retiran algunas casas de campaña del campamento que mantienen los maestros de la CENTE en el centro histórico, ¿no? Es lo que podemos observar en este momento, gracias al trabajo de Gaspar Vela. Se volvió a bloquear o está bloqueado ahorita Paseo de la Reforma, ¿no? Es el reporte que se está dando también, pero sí ha reducido su tamaño el plantón en el centro histórico. El Universal maneja una nota en donde asegura que hay diferencias al interior de la CENTE, que ya hay puntos de vista discordantes con lo que se ha venido discutiendo y se ha venido negociando con el gobierno federal. Ahora, también hubo otra marcha que no se le prestó tanta atención, pero que vale la pena comentarla. ¿Por qué? Porque incluso, según el reporte de los noticieristas, de ahí provino el enfrentamiento con el Bloque Negro, la marcha convocada por estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México contra la celebración de la Copa del Mundo, que terminó, dice la nota de los noticieristas, estoy leyendo tal cual, terminó marcada por actos de vandalismo y momentos de tensión en el sur de la Ciudad de México, aunque la movilización denuncia lo que califica como un mundial excluyente, lo cual tienen toda la razón los muchachos en hacerlo. Pues los que se manifestaron a través del concepto bloque negro provocaron daños en infraestructura pública y tuvieron el enfrentamiento con la ciudad, con los elementos policíacos. Lo que denuncian varios estudiantes es que muchos de ellos no estaban involucrados en este enfrentamiento y sin embargo agarraron parejo. Los estudiantes iban con carteles que exhibían mensajes como "no estamos todos", expresaron su inconformidad con el modelo de organización del torneo y buscaron visibilizar demandas relacionadas con la desigualdad social y la exclusión de diversos grupos. Ellos dejaron en claro que no representan que bueno, que el mundial no representa a los sectores de la sociedad, denunciaron problemáticas sociales que aseguran quedan relegadas ante la inversión destinada a eventos internacionales. Incluso ellos le pidieron a la gente del Bloque Negro o a la gente que se manifestó con el concepto Bloque Negro que no cayeran en confrontaciones ni con turistas ni con aficionados, tampoco con elementos de seguridad, porque la intención era mantener todo esto de forma pacífica. Sin embargo, eh, sabemos que el concepto bloque negro no va a comportarse de manera pacífica. Es su manera de expresión, es su manera de manifestarse, es su manera de mostrar, ¿no?, su inconformidad, que es mucho más radicalizada, ¿no?, y que llega regularmente a este tipo de actos de protesta, ¿no? Actos de protesta que se originan precisamente porque ellos ven la realidad de una forma y la expresan de esa manera, o no la realidad, sino la protesta, la manifestación, corrijo, la protesta, la manifestación de esa forma. Em, que puede haber, no hubo enfrentamiento en ningún momento, le digo, para nada, detallitos ahí, este, con aficionados o con turistas o algo por el estilo. Pidieron mucho respeto a los estudiantes, incluso había gente con un megáfono, ¿no?, llamando a la calma. Eso ayudó bastante a disminuir la tensión, la verdad, las cosas, por lo que me han comentado la gente que estuvo presente en todo ello. Pero bueno, insisto, ya cuando llega el concepto bloque negro, pues es una forma de protestar, ¿no?, con la que puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo, pero que está ahí. Incluso la propia estrategia policíaca sabe sabe perfectamente cuando viene este tipo de reacciones. Ya lo platicaremos más a fondo, ¿no? Este concepto, qué representa, qué simboliza, por qué no es algo homogéneo, incluso en algunas ocasiones, en otras sí, pero es interesante también ir entendiendo esto. Ahora, en total fueron 19 personas detenidas, un saldo del operativo para el partido inaugural de la Copa del Mundo, informó la Secretaría de Seguridad Pública. Por lo menos 8 son integrantes de este grupo de encapuchados, quienes lanzaron petardos, piedras y otros objetos a los policías que los contuvieron para evitar que llegaran al estadio, quienes fueron presentados ya ante el Ministerio Público. 4 personas fueron llevadas ante el juez cívico con afectaciones a la vía pública. Posteriormente fueron liberados. En los alrededores del estadio, uniformados, detuvieron a 2 hombres y 2 mujeres que dijeron ser ciudadanos colombianos y quienes portaban pases de acceso totalmente apócrifos. En total hubo 500,000 personas disfrutando del Mundial en los FanFest, tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara y también en Monterrey. Eso es lo que se puede comentar
Ahí tiene usted este panorama, tal cual, se lo leo la información. En el caso, a ver, y aquí voy con los que no querían que esto caminara. Em, Ricardo Salinas Pliego, junto con otros empresarios y otros grupos de la ultraderecha, tanto mexicanos como españoles, argentinos y estadounidenses, han lanzado una estrategia para tratar de desprestigiar al gobierno de Claudia Sheinbaum con comparaciones que para mí son sumamente risibles, pero que nos muestran el nivel precisamente de sus estrategias. Gustavo Díaz Ordaz, por ejemplo. No hay nada más alejado de Gustavo Díaz Ordaz que la doctora Claudia Sheinbaum. Por conceptos, por ideología, por formación, por familia, eh, por actuar, por formas de gobernar. Se acaba de demostrar en esta ocasión que a pesar de voces como la de este señor tan irresponsable de Mauricio May, no hubo una acción o un operativo de ir en contra de los manifestantes ni de agredir a los manifestantes. No hay esos conceptos de represión en el gobierno mexicano. Y esto es importante entenderlo, porque la ultraderecha siempre va a buscar sobredimensionar las cosas. Va a buscar el clip, el video, el influencer que llegue y dice, no hombre, vean, estoy aquí, quería yo entrar al Zócalo y está tapiado. Y entonces la intención es decir, todo México está tapiado. Estoy aquí caminando y vean todas las casas de campaña de los maestros. Es un caos. Y entonces ese clip lo hacen viral, le meten mucha lana y llega a millones de vistas. Ujú. Y entonces la gente de afuera dice, oye, ¿qué desastre hay en México? Y en realidad no. En realidad ayer se demostró que México puede convivir de esta forma porque hay un concepto diferente del que había antes. Aunque los priistas quieran presumirnos que en 1986 no había bronca en las calles, o sea, pues claro que no había bronca en las calles, señores priistas, porque el país estaba dolido, estaba roto, el país estaba derrumbado y la Ciudad de México como epicentro por el temblor, por el sismo, por el terremoto. No digan tonterías a la gente del PRI, por el amor de Dios. No, no le falten el respeto a las personas que murieron en el sismo del 85, a las personas que lo perdieron todo, a las personas que se suicidaron después de eso, a las personas que duraron meses, meses como damnificados, recibiendo apoyo ciudadano. Señores del PRI, señoras del PRI, tengan tantita vergüenza. No vengan a decirnos, estaba en el 86, mira, fue una fiesta que el pueblo le reclamó en su cara a un presidente mediocre, ratero, tecnócrata, como Miguel de la Madrid. Ajá. Eso es lo que fue el 86. Fue una fiesta del pueblo y el pueblo puso en su lugar a los políticos como ustedes. Ujú. No fue una fiesta fifí en el Azteca, fue una fiesta del pueblo, realmente. Entonces, que no nos venga el PRI a decir, no, cuando yo gobernaba, fíjense, las calles libres, porque además ustedes mataban a quien se manifestaba. O ya se los olvidó el 68, o ya se los olvidó el 71, o ya se los olvidó el 82, o ya se los olvidó el 83, o ya se los olvidó el 86. A activistas, periodistas, médicos, maestros, ferrocarrileros, estudiantes, comunidades originarias. Pues claro que la gente no se iba a manifestar por puro temor. Eso es un hecho, pero no nos vengan con eso. Ajá. Y porque la gente apenas estaba aprendiendo en esa época, reaprendiendo, reaprendiendo y reanimándose para asumir ese papel, porque ya lo habíamos visto, historias de marchas en México, pues obviamente el 68 y todas ellas, el 54 y demás, a nivel nacional y demás, pero la realidad ujú, es que se estaba reanimando, ese pueblo de repente despertó y se dio cuenta que estaba solo, solo. Ajá. Hoy no es ese sentimiento el que hay, señores del PRI. Ahora, tengan cuidado porque su presidente se fue a gastar un dineral comprando boletos para toda su familia, que no eran boletos de 10,000 pesos, sino boletos de unos, ¿qué? 60,000 pesos, más o menos, 70,000 pesos. Y ahí andaban felices de la vida mostrándose todos, en boletos caros, en palcos, en asientos, acoginados, ni siquiera cerca de la gente, o sea, ni siquiera estaban cerca de la gente de clase media. Así son, imagínese usted. Ni siquiera estaban cerca de ellos. Ujú. Entonces, eso es.
Esa es la ultraderecha. Esos son los que quieren que haya caos, los que sobredimensionan las cosas, los que se cuelgan, ajá, de declaraciones, de situaciones. Salinas Pliego, ya hablamos ayer de su llegada, en donde le tocó pues un rozoncito de amor del pueblo, ¿no? Y en donde, como le decíamos ayer, y la presidenta reitera hoy de manera muy puntual, pues los bots no votan, ¿no? Tú puedes tener una idea de lo que es tu Twitter, lo que es tu canal de YouTube, lo que es tu plataforma de Facebook. Se los digo, mire, obviamente no hay comparación ni mucho menos, pero cuando uno estaba en radio, tú decías, ay, todo el mundo me oye, ni quien nos conociera, muy poquita gente. Pero tú te haces esa idea en la cabeza, te sientes más de lo que realmente eres. Ajá, y que influyes más de lo que realmente influyes. Por eso muchos periodistas de derecha ahora se dan tantos topes en la cabeza, porque se creían los líderes y lideresas absolutos, ajá, de la verdad, se creían los que eran escuchados por todo el mundo, y no es cierto. Los que eran escuchados por todo el mundo fueron generaciones anteriores porque no había de otra, pero en cuanto se abrieron las oportunidades, en cuanto llegó el Internet, esto se modificó tremendamente. Ajá. Porque entonces los accesos a la información ya eran otros. Ya no era solamente Pedro Ferriz hablando en la radio. Cuando llegó José Gutiérrez Vivo a competirles a todos en los 70, o antes, me parece que los 70, ¿no? Me parece. Pero bueno, la época de gloria del maestro Vivó, ¿no? Los puso a parir chayotes a todos. ¿Por qué? Porque les demostró quiénes eran en realidad en materia de audiencia. Después ellos tomaron otra vez el control, controlaron la verdad, controlaron la narrativa y se hicieron creer solitos que todo el mundo los oía sin darse cuenta, porque a mí me tocó escucharlos, que había toda una industria detrás de redes sociales que ya los estaba rebasando. A mí me tocó oír gente decir, hombre, no pasa nada, eso del Twitter se va a acabar en un año. Eso del YouTube, por favor, en un mes se acaba. Al mexicano no le importan esas formas de informarse. Lo que no entendían es que el mexicano estaba ávido de otras formas de informarse. Entonces perdieron completamente. Y eso le pasó a Ricardo Salinas Pliego ayer. A pesar de que manda besitos y lo que quiera, se dio cuenta que no es, y aunque mire, vuelvo a lo mismo, aunque todos sus seguidores en las cuentas de X, que sabemos cómo se mueve X, también hay de bots y de cuentas muertas y de gente que también te sigue para estar molestando, salieran a marchar. No gana el tío Richie. Ese es el tema. Las redes sociales son importantes cuando las sabes instrumentalizar y utilizar en discursos que logran pegarle al seguidor más allá del que ya es tu fan, no que logres reincidir en el que ya te cree. Eso es un ejercicio obsoleto completamente de comunicación política y de comunicación incluso estratégica o mediática. Ajá. O sea, le hablas a quien te está escuchando, a quien siempre te ha escuchado. Pero ¿cuánto es tu crecimiento? ¿Cuáles son tus negativos? Salinas Pliego tiene negativos muy altos. En lugar de pagar encuestas, deberían hacer encuestas reales y le dirían, señor, usted tiene menos del 40% de positivos, anda en el 30 por ahí. Creo que nada está por debajo del alito, ¿no? En las últimas encuestas. Entonces, no tienes posibilidad alguna, porque la mayoría del pueblo te repudia. Es así. Y a lo que voy ahora es que es lamentable ver a todos estos políticos de derecha presumir un evento fifí en lugares donde el pueblo no puede acceder, a lugares en donde el pueblo que supuestamente quieren gobernar no puede acceder, porque eso demuestra el compromiso que ellos tienen. Cualquiera de ellos se pudo ir a su casa, estar con su familia. Ah, no, vamos a la Azteca, ¿no? A mostrar nuestro poder adquisitivo, a mostrar nuestro estatus, a mostrar que somos otro nivel. Ujú. ¿Qué me importa que haya 200,000, 300,000, 500,000, 10 millones de personas que saben más de fútbol, que les gusta el fútbol, que esto sería para ellos maravilloso? ¿Para qué? ¿Para qué están jodidos? Ajá. Yo no estoy. Yo me puedo traer a toda mi familia y miren, vénganse. Ujú. Esos son los mensajes que no entienden. Por eso López Obrador está por encima en todos los sentidos. Aunque les cale que se los digan. Ellos no entienden eso. Yo creo que Laje, Ron Johnson, Abascal han de decir, bueno, estos vatos no les da, ¿no? No les da.
¿Creen que solamente pagando influencias o creen que solamente con sus televisoras la gente va a decir, no, sí, qué buena onda, el tío Richie, ay, Alito, ay, Samuel, ay, Alessandra, ay, Xochitl? Xochitl perdió por una verdadera arrastrada con Sheinbaum. ¿Y cuántos seguidores tenía en Twitter? ¿Y cuántos seguidores tenía otro lado? Ahora, yo no soy de la idea de decir que la ultraderecha no existe. Yo sí creo que la ultraderecha existe, está articulada y se está articulando y está asesorada. ¿Y es peligrosa? Sí, sí es peligrosa. Es peligrosa tanto económica como políticamente y sobre todo porque son generadores de violencia y tienen poder mediático. Por esas razones que yo respeto todas las opiniones, se los he dicho siempre, pero yo creo que sí se les tiene que estar combatiendo constantemente desde el aspecto cultural y desnudando cada una de sus narrativas y evidenciando quién sí son los integrantes de ultraderecha. Y en ese marco, lanzaron esta campañita de los pañuelos. Un fracaso, por eso les digo que fue un fracaso. Ni Ricardo Salinas Pliego generó la atención, porque ahí les va. ¿Hubo mentada de madre a Salinas Pliego? Sí. ¿Hubo ofensa a Salinas Pliego? Sí, lo de Trump. ¿Hubo gente que se acercó a tomarse foto con él? Sí. Pero hubo millones que ni lo pelaron. Hubo millones que ni se enteraron que estuvo. Eso, perdón, para una persona que se dice el líder de la oposición o que va a buscar cambiar un país en 2030, es peor que no te hagan caso. Trataron de armar su campañita con los pañuelos de fuera Morena, sáquese Morena. Nadie se enteró. El video que hicieron, que ahora están haciendo viral, otra vez de manera fantasiosa, le subieron el audio porque en el partido, bueno, ni TV Azteca ni nadie tomó el evento. Nadie lo destacó en pleno partido. La idea es que lo hicieran en pleno partido, ¿no? ¿Para qué lo hacen cuando ya se fue la gente según? O antes de empezar, ¿por qué le va a importar? Hasta para eso hay que saberle. Si tengo una televisora, pues hago los pañuelitos y en el partido los pongo. Pues ni eso. Ajá. ¿Por qué? Porque fue insignificante. Por eso fue un fracaso. Y perdón que lo diga, yo sé que ahorita pues es motivo de diálogo, de plática, de análisis, por eso el término es fuerte. eh, pero para lo que ellos buscaban fue insignificante. Es un fracaso. Fracasó Ricardo Salinas Pliego en su ida al Estadio Azteca. Esto significa que no lo tomemos en cuenta, esto significa que nos carcajemos, esto significa que los ignoremos, no. Porque como bien dijo César Pineda, en todos lados se ha demostrado eso. Incluso en países que como nosotros han tenido revoluciones, han padecido dictaduras, porque nosotros padecimos la dictadura del PRI, o sea, no teníamos soldados, pero cómo masacraban, cómo desaparecían, cómo estuvo la mal llamada guerra sucia, en fin, ¿no? O sea, a final de cuentas, la guerra de exterminio, ¿no? En fin, la hemos tenido constantemente en México, al más puro estilo, ¿eh? De la operación del Plan Cóndor u Operación Cóndor, al más puro estilo. Ujú. Y con el narcotráfico, Estados Unidos ha hecho unas salvajadas en México. Entonces, sí hemos tenido eso también en nuestro país. Hemos tenido gobiernos fraudulentos, gobiernos que no llegaron porque ganaron las urnas, gobiernos que fueron una dictadura eh, tecnocrática, es decir, que eran lo mismo y nada más cambiaban de rostro John por John, ¿no? Entonces sí me parece que países que han padecido lo mismo con nosotros han visto a la ultraderecha tirada, tumbada, y sin embargo ahora la padecen. Por eso es que no hay que descuidarnos en ningún sentido. Como bien dice el maestro César Pineda, antes pueden darnos risa, hoy pueden darnos risa, mañana pueden darnos miedo. Entonces hay que estar pendientes y como pueblo no hay que dejarnos engañar, hay que señalarlos, hay que repudiar completamente a los partidos entreguistas, hay que repudiar a los partidos antisoberanistas, hay que repudiar a personajes que, como bien decía ayer Daniel Marmolejo y Juan Carlos Monedero, un gobierno de Salinas Pliego solamente hay que imaginarlo. Y vaya, vaya, que da terror. Eso es lo que nunca debemos de perder de vista y siempre, desde mi punto de vista ciudadano, hay que combatirlo en cada una de nuestras trincheras. Pulgares arriba. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Nos vemos a las 3:30.